y nos ponemos en las manos del Señor. Padre Celestial, venimos en esta mañana delante de ti y te damos a ti gloria, honra y alabanza. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Bendecimos tu nombre, te alabamos. Exaltado es Jesús, digno de adoración. Ahora, al venir a esta palabra, yo ruego que el Espíritu de Dios se mueva. Yo pido un mover del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Permite, deja que tu Espíritu, Señor, sea derramado. Y que Él sea derramado para un entendimiento en las Escrituras, para entender más la obra de tu Hijo, para entender esa perfecta obra que Él vino a hacer. En el nombre precioso de Jesús, en ese nombre santo de Jesucristo, a Él le damos gloria, le damos honra y le damos alabanza. Digno es el Cordero de alabanza, digno es Jesús. Gloria al Señor. Lávanos con tu sangre preciosa. Creemos que tu sangre tiene poder para limpiar todo pecado, para limpiar toda maldad, Señor. Límpianos, que podamos ser hallados ante los ojos de nuestro Dios tres veces santo, ser hallados en Cristo. Ahí, Señor, solamente podemos ser aceptados. Ahí es como tu mirada puede estar en nosotros. Es ahí donde tú escuchas nuestra oración al venir a Cristo. Y hoy nos presentamos ante ti a través de su sangre derramada, confiando que por esa sangre el Espíritu de Dios ha de ser derramado en nuestra vida. Ven a traer vida, Señor, a nuestro corazón. Ven a dirigir este tiempo. Tú eres el pastor, el maestro, el evangelista. Tú eres el que enseña, Señor. Y estamos pidiendo esa labor del Espíritu de Dios, que tome de Jesús y lo revele, que tome de Él. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Miren, vamos a tomar la escritura. Estamos antes de hacer una lectura, déjenme comentar algo. Recuerde que estamos viendo en la palabra del Señor, en este caso, el testimonio que da la Biblia histórico de la vida de Abraham. Pero no nos quedamos en la historia, porque si no, de nada serviría. Entonces, estamos viendo cómo es que la familia de Abraham, toda su familia va a responder al llamado de Dios. Siempre que está en la Biblia un llamado, siempre es el llamado a la salvación y el llamado a la santificación. Siempre va a ser así. Entonces, estamos viendo cómo se responde. Ya les he dicho, o ya hemos visto más bien, lo que dice Isaías 53, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Jesús, su obra, la obra que Él vino a hacer, lo que Él vino a sojuzgar y lo que Él vino a culminar en la cruz del Calvario, esa obra va a ser despreciada. Estemos conscientes, va a ser despreciada. La salvación va a ser despreciada por la mayoría de la humanidad. Al final, la mayoría de la humanidad va a terminar en el lago de fuego. Allá van a terminar la mayoría. Solo una minoría será salva. No es porque Dios así lo elija, sino que la mayoría lo despreciará. Y la santificación, la mayoría de los creyentes van a despreciar la santificación. Y vaya qué hombres van a ser, no nos sorprendamos. Esto no es nuevo. Grandes hombres la van a despreciar. Grandes hombres la van a negar. Van a negar la manera de cómo toma lugar la santificación. La iglesia no niega la santificación, pero niega a la manera de Dios porque no la conocen. La manera de Dios, Dios les presenta, pero es rechazada la manera, ¿no?
Entonces, estemos conscientes de eso. Les decía, no es nada nuevo. En la Biblia, la mayoría de los grandes hombres de Dios que fueron usados por el Señor, la mayoría la despreciaron y no la obtuvieron. Solo se quedaron en salvación. Por ejemplo, Moisés, un gran hombre de Dios, él no quiso. Cuando le fue presentada a través de la piedra, que le hablara a la piedra, él fue y la golpeó. Eso el Señor le está mostrando a él, la santificación ahí, como a nosotros nos la está mostrando. Y él no la quiso. Y él, ¿cómo sé que la despreció? Pues en esa manera, que cuando esa roca que es Cristo y su cruz, su obra, fue y la golpeó por segunda vez, ya no tenía que golpearla. El Señor le estaba diciendo, mira, tengo una santificación para ti. Ahí está una tierra que te está esperando y ahí voy a darte la santificación. Y él no la quiso, él la despreció. Y por eso Moisés no entró a la tierra prometida y se quedó y murió ahí. Entonces un gran hombre de Dios no la aceptó. Vemos también a... Perdón, pero allí también es por el yo que toma lugar. El despreciar esa santificación. Sí, es despreciar el yo. Despreciar, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera y en la santificación es de otra manera. Así es. Él se aferra a su manera. El pastor de hoy, los predicadores de hoy dirán, no, es que así tiene que ser. Es que si no lo enseña el hombre, él, entonces no es verdad. Esa es la manera del hombre. Aquí hacemos ídolo del hombre. Sin querer. Queriendo o no queriendo, o en una manera errónea. Y si no lo dice aquel, entonces yo no lo voy a aceptar. No, ya estamos mal. Porque nuestra dependencia no es en el hombre, es en el Espíritu de Dios. A ver, si aquel está diciendo que la santificación es de esta manera, bueno, a ver, y este gran hombre no lo está diciendo, bueno, yo no voy a depender ni de este ni de este otro. Yo voy a buscar de Dios, a ver qué dice el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se lo va a revelar a quien quiera que sea. O le va a confirmar lo que este está diciendo. Para que este hombre insignificante, ¿quién es Pablo Rodríguez? Para que vayas y les digas a mis hermanos, para que vayas y les digas al hermano Suaga, si te da la oportunidad, o Bob Cornell, se lo prediques. ¿Quiénes somos? Pues no somos nadie, pero ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios que está usando, él va a usar a un insignificante para compartir un gran hombre, claro. ¿Será posible? Pues claro. No, ¿en qué manera vino Jesús? ¿En esplendor? ¿En belleza? No. Estoy seguro que cuando formaron a sus hermanos de Jesús, uno de ellos eran más guapos que el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Como cuando David va a ungir al rey y ve a los demás en la casa de David y ve a uno de ellos, este debe ser un hombre portachón, guapo, hermoso. No era él, hasta que vino el más menudito. Así es. Entonces Dios trabaja de esa manera. De esa manera, entonces es como el Espíritu de Dios se mueve así, va a ser despreciada esta santificación. Grandes hombres, el rey David, ¿qué decimos de él? El rey David, fue el que conquistó más, allí lo que todos los reyes no habían conquistado, él conquistó, y fue un hombre tan prosperado. El rey David no tuvo la santificación, no la recibió, la menospreció la santificación. Y así sucesivamente vemos en la Biblia cuántos hombres la despreciaron. Como hoy, ¿no? Cuando les hablas de Cristo, y cuando les dices, y crucificado, o por lo que él hizo, no quiere. Sí, la iglesia va a despreciar la santificación, lamentablemente. Bueno, entonces, estamos viendo aquí cómo está tomando lugar esto, ¿sí, hermanos? Ahora, vamos al capítulo 13. Antes de entrar, perdonen, ¿tiene alguien algún comentario que hacer, alguna pregunta, alguna aportación que enriquezca nuestro entendimiento de lo que estamos analizando con la ayuda del Señor? Algo que haya que compartir. Pues darle gracias a Dios, ¿no? Por lo que te ha dado y nos enseña también, ¿no? Ajá.
y como dices, entran dudas y ya no dependo ni de ti ni de Pablo. Cuando nos juntamos, pues sí, comentamos, ¿no? Y ya directamente vas con el Señor, ¿no? Sí. O cuando dices, bueno, aquí dónde está tu hijo, aquí de qué está hablando, ¿no? O más le sigues y más adelante te confirma de lo que estamos aprendiendo. Es correcto. En la santificación, ver en la salvación, la justificación y ya hoy la santificación, cómo toma lugar de diferente manera. Y ahí Dios nos va enseñando qué hizo Dios por nosotros. Y es cuando decía, ya no vamos al Padre solos, ya vamos juntamente con Cristo. Sí, sí, exactamente. Es a través de... Es decir, usted viene aquí y lo oye y se le comparte lo que el Señor ha dado, ¿no? En cuanto a la santificación, porque eso es lo más importante y lo más grande. Pero usted necesita que le sea confirmado. Sí. Y el que está tan interesado es el Espíritu de Dios. Y Él es el que confirma y convence. Él es el que convence, confirma. Porque ya no hay dudas. Así es, Él lo va a estar haciendo, ¿no? Bueno, ok. ¿Algún otro comentario, hermanos, de esto que estamos hablando? Estamos viendo cómo responden, cómo va a responder la familia de Nacor, toda su familia ante este llamado. Nacor y Jared no quisieron salvación, se quedaron en Ur de los Caldeos. Taré y su hijo y su nieto, Abraham y Lot, Taré, Abraham y Lot, sí quisieron la salvación, por lo cual ellos salieron. Ya salieron y se quedaron en cierto lugar. Taré ya no quiso seguir porque le pudo mucho que su hijo se perdió. Y así va a ser. Va a haber cosas aquí en el corazón que pueden anidarse y ser un impedimento para que Taré siga o para que yo siga, después de ser salvo, venga a la santificación. Y bueno, ahora estamos viendo a este hombre, Abraham, que ya salió de la salud, aceptó la salvación y viene ahora a Canaán. Canaán es el tipo de la santificación, sí quiere la santificación. Y ya vimos que llegó entonces ahí a Canaán, él, y se estableció un tiempo ahí, levantó una tienda, dice en el monte cerca de Betel, en el monte Calvario, ahí se estableció. Pero poco a poco él se fue moviendo. Es decir, que en esta santificación va a venir prueba, va a venir dificultad. El Señor, más que nada, el Señor va a probar nuestra fe. Él va a permitir ciertas cosas que atravesemos para que esta santificación, para ver cómo va a tomar lugar. Va a ir tomando una dependencia de parte de Él. Sí, sobre todo, siempre la prueba va a ser para permanecer o para depender más de Él, ¿no? Ya vimos que Abraham se fue, dice que se fue yendo poco a poco, se fue moviendo de la cruz, y se fue hacia Egipto poco a poco, y vino la hambre, y es entonces cuando él se determina a irse directamente para Egipto, y se va para allá, y bueno, se frustra por un tiempo, se detiene, está avanzando la santificación, y si se va a Egipto, ahí se detiene, hasta que regresa otra vez, sigue avanzando el reloj, así va a ser en nosotros. Cuando está probando, ¿no? Ajá. Cuando nosotros nos alejamos de Él, se detiene. Cuando nosotros no buscamos nuestra porción en una manera continua, ahí va avanzando. Pero cuando nosotros volteamos hacia la dependencia en la religión, la denominación, en nosotros mismos, cualquier cosa que no sea Cristo y esté crucificado, entonces ahí se detiene ese reloj de la santificación. Se detiene, ahí se queda, hasta que nosotros volvamos nuevamente a esa dependencia del Espíritu de Dios. Ese es el secreto. La santificación, hermanos, es en una dependencia. ¿De quién? ¿De un pastor, de un hombre? No, es una dependencia de usted con el Espíritu de Dios. Solo uno viene aquí y comparte lo que el Señor está dando, y ya es el Espíritu de Dios quien se los va a confirmar de una manera personal.
Y no solo nos va a confirmar, le va a dar mucho más en esta revelación en la medida que usted y yo lo busquemos, ¿no? Ok, entonces vamos a avanzar. Vamos a ver en el verso 13, en el capítulo 13. Ya no hay comentarios, ¿verdad, hermanos? No. Capítulo 13 dice, Génesis 13:1. Ya estamos, ¿verdad? Sí. Ok, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Ok. Él y su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió por sus jornadas de la parte del Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su carpa, entre Betel y Jaí. Bueno, vamos a detenernos tantito. El día de hoy vamos a ver más a Lot, que está en la santificación, y cómo es que viene la vida de Lot. Ok, pero hagamos un comentario en relación a Abraham. El mantenernos en esta santificación, en algunos, o quizá a lo mejor hasta en todos nosotros, yo creo que será más que nada en todos, estaremos en los zapatos de Abraham. Abraham ya está en Canaán y se va moviendo y termina en Egipto, pero ahora regresa nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de cualquiera que sea nuestra condición, no debe desanimarnos, no debe de ser así, pero si hay alguna situación que me impide continuar por cualquier cosa, bueno, regresemos en este caminar, en esta santificación, que nada detenga nuestro caminar. Esto es personal, hermanos. No quiere el familiar, no quiere, bueno, yo corro a él. Esto va a ser personal. Ya les he comentado que algún día, si el familiar que hoy no quiere, bueno, lamentablemente algún día será borrado de la existencia ese familiar, ¿no? Aún hoy los hermanos que están en el cielo son consolados. Ellos tienen recuerdos de sus familias acá, y que quisieran ellos la salvación de ellos, pero dice la Biblia que son consolados. Algún día ya no necesitarán de ese consuelo al ver que sus familiares, algunos fueron salvos, y los que no han de ser juzgados, bueno, el Señor borrará de la mente, de la existencia, a ese familiar por la eternidad. Ya no necesitará más de ese consuelo, ¿no? Pero bueno, entonces Abraham dice aquí en la escritura que él regresó al lugar, dice, al lugar del altar. Dice, volvió en el verso 3, volvió por sus jornadas por la parte del Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su carpa, entre Betel y Jaí. Él regresó a ese lugar. Hemos escuchado nosotros mucho acerca de volver a las sendas antiguas. Y las sendas antiguas, esto es regresar a la obra de la cruz, a lo que nos dio salvación. Yo escucho, o hemos escuchado en el pasado, decir, volvamos a las sendas antiguas. Y resulta que las sendas antiguas para muchos es leer 5 capítulos diarios, leer la Biblia en todo un año, orar y ayunar. Las mujeres ya no vistan pantalón, no, eso no, cantar cantos antiguos, no, nada que ver, eso no, esas no son las sendas antiguas. Las sendas antiguas es regresar como Abraham, sale de Harán y llegó y se instaló en ese monte, allí en el monte de la Calavera, en ese monte donde Cristo un día iba a ofrecer su vida. Allí exactamente él llegó. Bueno, descendió y regresó nuevamente ahí. ¿De qué estamos hablando? Para que quede claro que así como la justificación, que es la salvación, está en esa cruz, también la santificación está en esa obra que Él vino a hacer. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Pues simplemente lo que Él vino a hacer está aquí en toda la Escritura, y el Espíritu de Dios va a revelar toda esa obra. No cabe duda, como dice la Escritura, dice, hasta que a fin de conocerle, hasta que conozcamos, dice, la profundidad, la anchura
lo largo y lo alto que es lo que Él vino a hacer. Por eso tomamos la Biblia y esperamos que el Espíritu de Dios nos muestre a Cristo Jesús, que lo vamos a retomar enseguida, ¿no? Hoy estamos viendo acerca de cómo respondió esta familia, que creo que terminaremos con la vida de Lot, y no va a ser diferente a nuestra familia. Entonces, estos somos. Quizá Abraham se va, se sale, se descuida, busca, pero finalmente regresa a ese lugar. Y ya ahora le bastó la experiencia de haber ido a Egipto, le pesó la experiencia, porque mintió diciéndole, fue una mentira a medias, porque realmente Sarai sí era su media hermana, pero él negó la relación que tenía como esposos, ¿no? Y sí era su media hermana de él, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que le pesó a él? El llamado, ahora sí, el llamado que Dios tenía para él y su esposa, para formar a una nación, y que en esa nación viniera Jesús, y que en esa misma nación el Señor revelara las Escrituras, lo que es la Biblia, a usar a todos esos hombres. Eso fue lo que a él le pesó. Y bueno, gracias a Dios el Señor le habló a ese hombre duro, a Faraón, y pudo darle libertad para que él regresara, para que él pudiera venir. No importa, hermanos, el diablo tiene poder, sí, pero cuando está en Cristo Jesús ya no tiene poder. Y ya no puede retenernos en el pecado. No importa, aunque nosotros le hayamos ido, hayamos buscado, ya no tienen el poder. Ya no pudo detener a este hombre en sus planes, y no le quedó otra a Faraón que apurarlos y llévenlos y escóltenlos y ayúdenlos para que lleguen hasta ese lugar. Fíjense hasta dónde llegó. Faraón debió haber matado a Abraham por haberle mentido y quedarse como quiera que sea con la mujer, pero no lo hizo así. No, el Señor puso ese temor. Es decir, que el Señor tiene el control. Él permite. Cuidado, ¿no? Sí, el Señor tiene el control de todo en este mundo. No es el diablo. No, el diablo solamente es su siervo. Es un siervo de Dios que se encarga de hacer el trabajo sucio, pues sí. No, el trabajo sucio no es traer la pandemia, producir todo. Bueno, eso es lo que él hace, ¿no? Pero el diablo no se despacha. Ahora, hay cosas que el diablo hace en sí mismo, sí, aún en esta tierra, sí. Él nada más espera que le demos tantito, le abramos tantito, y él se mete, él se cuela, ¿no? Por eso hacen desastre. Aún Dios no le permite tanto, pero no puede él hacer algo que no le sea permitido, ¿no? Pero bueno, el diablo hace sus cosas en su manera, sí, llega a hacerlas, pero aquello que aún el Señor le permite. Ya vemos, déjenme rápido, ya vemos lo que va a hacer él en la batalla de Armagedón. En la batalla de Armagedón, el diablo va a intentar tomar el control de este mundo, ¿sí? Porque le ha sido dado. Él es el príncipe. El Señor lo puso como príncipe, como su servidor aquí en esta tierra. Para todo aquel que no camine de esta manera, bueno, sé. Pero en el final, en el Armagedón, va a querer aniquilar al pueblo de Israel. Es decir, el diablo sabe que está derrotado. Sabe que en la cruz fue derrotado. Pero él va a decir esto: bueno, pues estoy consciente de que fui derrotado, pero aquí voy a tomar control de ellos y voy a convertirme yo aquí en el rey del mundo. Y los voy a convencer aquí, a toda la humanidad. Y lo va a hacer. Y sí los va a convencer. Y cuando estará solamente el pueblo de Israel, que no se les sujetaron, estará por aniquilarlos, es ahí en donde aparecerá el Señor Jesucristo en la segunda venida. Y Él será derrotado nuevamente, el diablo. O sea, trato de explicarle a usted que el diablo en sí mismo está engañado. Reconoce la victoria de la cruz. Pero él dirá: sí,
tú tienes poder, me derrotaste, pero yo aquí voy a hacer mi reino, yo aquí me voy a establecer. Bueno, pues no le será permitido, obviamente, por el Señor. Sí hay cosas que hará, pero todo es permitido por el Señor. Aún mayormente la vida de una persona. Solo el Señor le permite. ¿Amén? Ok, avancemos entonces. Les decía, volvió, dice, hasta el lugar, estoy en el verso 3, y volvió por sus jornadas de la parte del Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su carpa, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí, dice, que había hecho antes, e invocó ahí a Abraham el nombre del Señor. Hasta ahí. Bueno, es lo que dice aquí la escritura de este hombre de Abraham, que él se estableció en ese lugar, ¿no? Ahora, miren, vamos a continuar aquí en el verso 12, en ese mismo. Verso 12, no sé si ya están ahí. Sí. Capítulo 13, verso 12. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, y Lot en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus capas a Sodoma. Bueno, vamos a brincarnos. En el 14 dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás al norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, levantando su carpa, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Ahora, me detengo en esto, para regresar enseguida a Lot. Vamos a ver cómo fue Abraham. Ya una vez que Abraham entró a la tierra de Canaán, dice que el Señor le dijo, recorre la tierra, toda esta tierra te la voy a dar. La tierra que el Señor le iba a dar era una tierra, hermanos, les decía, no tiene nada que ver con la tierra que hoy conquistó Israel, o con la que conquistaron antes, mucho menos con la tierra de hoy. La tierra que que Dios le había prometido a Abraham, involucra lo que es Turquía, Arabia. Es decir, en vez de ser Rusia, la nación más grande, o China, estas dos naciones más grandes, no, Israel debió haber sido la nación más grande y más poderosa. Bueno, en el milenio van a recuperar todas esas tierras que el Señor le dio. La tierra es grande, hermanos. ¿Por qué? ¿De qué tiene que ver? Recuerde, Canaán representa la santificación. La santificación es grande. Es lo más grande que hay. Es lo más grande, hermanos. La santificación. Aquí vamos a estar en esta tierra y es lo único que nos vamos a llevar después de nuestra salvación. Es la santificación, lo más grande. Y ya le decía al principio, lo más grande va a ser menospreciado. Lo que es más grande, perdón, lo más grande es menospreciado. Y bueno, entonces, Abraham está recorriendo toda la tierra y viendo los límites. Y después regresó y se estableció ahí. Hablando más de Abraham, literalmente ya se determinó quedarse en Canaán. Ya la recorrió. Ahora, la pregunta será, ¿ya se estableció la santificación en su corazón? No, todavía no. Todavía Abraham, aunque ya está en esa tierra, sigue cometiendo cosas en la carne. Y usted no sabe qué fue lo que hizo. Sabía que él iba a formar al pueblo de Israel. ¿Y cuánto tiempo todavía pasó? 15 años para determinarse venir a la tierra de Canaán. Llega a la tierra de Canaán y está todavía, será melón, será sandía, sí, será este mensaje, no será este mensaje. ¿No? Hay algunos que están así. Por ahí se me acercó una hermana, oiga, ¿será de Dios lo que está usted predicando?
porque no lo escucho de nadie más. No se preocupe, deje que Él se lo confirme. Amén. Quizá, aunque no lo escuche de nadie más, y sea usted nada más ahí, adelante. Sí. Estaba leyendo en la semana, hermanos, a ver, un paréntesis, estaba leyendo y comparando. Vea usted cómo de estos hombres, después del diluvio, más bien antes del diluvio, los hombres que se apartaron del Señor, dejó el Señor ahí, para empezar, dejó el jardín del Edén, ahí estaba. Y el jardín del Edén se extinguió o desapareció en el diluvio. ¿Por qué no dejó el Señor ahí? Fueron naciendo, fueron multiplicándose, pero la gente ninguno le interesó. No sé si se entiende. Lo deja por testimonio. Deje poner otro ejemplo. Después del diluvio, ¿cuántos años? Cientos de años vivió este hombre, el que entró al arca, Noé y todos esos. Bueno, ellos estaban vivos cuando estaban todos esos hombres, y ellos se mantuvieron en la salvación y no les fueron a preguntar de la santificación, y algunos de ellos se quedaron solamente con su salvación. Y otros tuvieron que caminar. Aquí en este caso, el único que está caminando en santificación está siendo este hombre, Abraham. Ya era viejito Noé y todavía estaba ahí. No sé si me estoy dando a entender. Ya vimos toda esa lista del capítulo 11, donde hombres que nos menciona la Biblia, las generaciones, y aún en el tiempo de Abraham todavía está vivo. Unos cuantos años le duró todavía Noé, y podían haberle consultado y poderle haber preguntado a él, oye, ¿cómo toma lugar la santidad? No lo hicieron. El hombre está en su mundo, en su doctrina, en su teología. Dejen ahí a Matusalén, déjenlo. No, él es de otra nueva doctrina. No, nosotros vamos a caminar en la nuestra. Taré no le interesó. Y así va a ser. No sé si me explico lo que trato de. Así va a ser, hermanos. Aquí lo más importante y lo bueno es que usted cuenta con la ayuda del Espíritu de Dios para que Él se lo confirme. No importa si no lo dice este predicador, no lo menciona este otro. No importa lo que por allá anden diciendo, ahí estará el Espíritu de Dios. Y Él se lo va a confirmar. Eso sí. Gloria al Señor. Eso sí.